Es un gran privilegio estar aquí en Baltimore junto a Chill Breeze y Bill Chill. Han sido fieles y somos amigos colaboradores durante 50 años. Esta relación nuestra ha sido asombrosa, solo el Espíritu Santo pudo hacerla. Vine aquí por una invitación de mi hijo Franklin. Estoy muy agradecido. Su abuela, mi madre, me dijo un versículo de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el comienzo Él estaba con Dios. Usted no puede colocar a Dios en un tubo de ensayo. Usted no puede probar científicamente la existencia de Dios. Usted no lo va a poder ver en una pantalla de computadora. Pero eso no significa que Él no sea real. Él es el creador. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Todas las estrellas que vemos esparcidas en el cielo son parte de la galaxia llamada la Vía Láctea. Una galaxia es apenas un fragmento de todo el universo, en el cual existen millones y billones de galaxias. Génesis 1 nos dice, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está diciendo una de las cosas más hermosas del mundo. Solo podemos ver una pequeña fracción de la creación de Dios. Dios es el creador de todo, incluso de usted. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él es espíritu, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios es inmutable, las Escrituras dicen, porque yo, el Señor, no cambio. Dios es santo, las Escrituras dicen que Él es santo en todos sus trabajos. Sus ojos son tan puros que no puede ver el mal. Dios es también un juez. La Biblia dice que una vez que alguien muere, tiene que enfrentar el juicio. Usted está caminando hacia la muerte y yo también. Y después de esto, el juicio. Toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo dice la Biblia. Cuando usted viola una ley, usted tiene que pagar un precio. Usted no ha quebrantado las leyes de Dios. Sí, hemos violado los 10 mandamientos. Todos somos pecadores, encaminados hacia el juicio. Años atrás había una canción popular. No quiero estar en un mundo sin amor. Usted no tiene que estar así porque Dios le ama a usted. No importa qué tan hundido esté en el pecado, usted no puede hacer nada fuera del amor de Dios. Dios puso al hombre en un jardín llamado Edén. Adán y su esposa eran perfectos, pero un día tuvieron una elección. Tenían que elegir entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Su elección fue desobedecer a Dios. No entiendo cómo el diablo se volvió una serpiente. No lo entiendo, pero debe haber sido terrorífico. Al entrar el pecado en Adán y Eva, sabemos que es algo que está mal con la humanidad. Terrorismo, guerras, avaricias, inmoralidad, tentaciones raciales, tensiones. Las personas parecían buscar en la tecnología su salvación, pero ahora parece que ella los destruirá. Los hombres tienen una enfermedad terminal.
es el pecado, es una tragedia de la ley. ¿Cuántos de los 10 mandamientos cumple usted? Intente recordarlos. No tenemos y no hemos guardado ninguno. La Biblia dice que debemos ir por el camino estrecho, pero cada uno de nosotros ha tomado su propio camino. Y el fin de ese camino es la muerte y el juicio en el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Estamos separados de Dios y tenemos una sentencia de muerte. Usted está listo para morir. A los jóvenes que están aquí, también a los viejos, como yo les digo, lo mejor que ustedes pueden hacer es decidirse por Cristo aquí y ahora, porque nunca se sabe cuándo va a ser la hora de dejar este mundo atrás. Dios nos ama mucho. Un día estaba con uno de mis hijos descendiendo una montaña y pasamos por un hormiguero. Muchas hormigas estaban viviendo en su pequeña casa destruida. Entonces nos inclinamos y miramos y yo pensé para mí, ¿cómo podría ayudar a la reconstrucción y auxiliar a las hormigas heridas? Pero no podíamos, éramos muy grandes y ellas muy pequeñas. Dios mira a este planeta y nos ve como hormiguitas. Él nos ve destruyendo a nosotros mismos y Dios decide hacerse un hombre. Así era Jesús, era Dios en la carne. Él nos dijo que nos ama. Él nos enseñó cosas maravillosas. Sanó a muchas personas enfermas y nos enseñó el camino al cielo. Nos enseñó que podemos tener paz y alegría, felicidad en esta vida. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz derramó su sangre por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Piensen en eso, Jesucristo se hizo pecado. Cuando Él vio el cáliz en Getsemaní, porque Él dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Ese cáliz, estaba todo el pecado del mundo, incluidos los tuyos y los míos. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En 1 Pedro 2 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Allí mismo en la epístola de Pedro dice que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre, la justicia por la injusticia. Pero la cruz no era el fin, lo enterraron 3 días después, Él se levantó de la muerte. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos con todo nuestro corazón que Él resucitó de la muerte, seremos salvos. Pero este no es el fin de la historia. El fin de la historia es cuando usted viene a Cristo y espera el regreso de Jesús. Mi madre acostumbraba a decirme todas las mañanas, quizás hoy sea el día en que Jesús regresara. Pensé en eso tantas veces que tal vez hoy sería el día. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dios le da la respuesta. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento de pecados. Él decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa lamentarse lo suficiente como para abandonar el pecado. Arrepentirse y conviértase para que sean perdonados sus pecados.
La Biblia dice que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto significa cambiar, dar una vuelta, darse una nueva dirección en su vida. Pero además de arrepentirse, usted necesita también creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe significa compromiso. Usted se compromete con Cristo. No es un ciego que salta al vacío. Pues Jesucristo tomó su lugar y pagó sus culpas en lugar suyo. Usted puede empezar de nuevo, comenzar una vida nuevamente. Voy a pedirle que haga algo que han hecho ya miles de personas en todo el mundo. Voy a pedirle que diga, quiero cambiar de vida. Y tener la certeza de que si muero hoy iré al cielo. Deseo que usted venga y tome esa decisión. Y que tenga la certeza de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Tal vez quiera nuevamente dedicar su vida a Cristo. Entonces, venga. Los cielos y la tierra. Aquí está diciendo una de las cosas más hermosas del mundo. Solo podemos ver una pequeña fracción de la creación de Dios. Dios es el creador de todo, incluso de usted. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él es espíritu, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios es inmutable, las Escrituras dicen, porque yo, el Señor, no cambio. Dios es santo, las Escrituras dicen que Él es santo en todos sus trabajos. Sus ojos son tan puros que no puede ver el mal. Dios es también un juez. La Biblia dice que una vez que alguien muere, tiene que enfrentar el juicio. Usted está caminando hacia la muerte y yo también. Y después de esto, el juicio. Toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo dice la Biblia. Cuando usted viola una ley, usted tiene que pagar un precio. Usted no ha quebrantado las leyes de Dios. Sí, hemos violado los 10 mandamientos, todos somos pecadores, encaminados hacia el juicio. Años atrás había una canción popular. No quiere estar en un mundo sin amor. Usted no tiene que estar así porque Dios le ama a usted. No importa qué tan hundido esté en el pecado, usted no puede hacer nada fuera del amor de Dios. Dios puso al hombre en un jardín llamado Edén. Adán y su esposa eran perfectos, pero un día tuvieron una elección. Tenían que elegir entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Su elección fue desobedecer a Dios. No entiendo cómo el diablo se volvió una serpiente. No lo entiendo, pero debe haber sido terrorífico. Al entrar el pecado en Adán y Eva, sabemos que es algo que está mal con la humanidad. Terrorismo, guerras, avaricias, inmoralidad, tentaciones raciales, tensiones. Las personas parecían buscar en la tecnología su salvación, pero ahora parece que ella los destruirá. Los hombres tienen una enfermedad terminal. Es el pecado, es una tragedia de la ley. ¿Cuántos de los 10 mandamientos cumple usted? Intente recordarlos. No tenemos y no hemos guardado ninguno. La Biblia dice que debemos ir por el camino estrecho, pero cada uno de nosotros ha tomado su propio camino. Y el fin de ese camino es la muerte y el juicio en el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor.
Estamos separados de Dios y tenemos una sentencia de muerte. ¿Usted está listo para morir? A los jóvenes que están aquí, también a los viejos, como yo les digo, lo mejor que ustedes pueden hacer es decidirse por Cristo aquí y ahora, porque nunca se sabe cuándo va a ser la hora de dejar este mundo atrás. Dios nos ama mucho. Un día estaba con uno de mis hijos, descendiendo una montaña y pasamos por un hormiguero. Muchas hormigas estaban viviendo en su pequeña casa destruida. Entonces nos inclinamos y miramos y yo pensé para mí, ¿cómo podría ayudar a la reconstrucción y auxiliar a las hormigas heridas? Pero no podíamos, éramos muy grandes y ellas muy pequeñas. Dios mira a este planeta y nos ve como hormiguitas. Él nos ve destruyendo a nosotros mismos y Dios decide hacerse un hombre. Así era Jesús, era Dios en la carne. Él nos dijo que nos ama. Él nos enseñó cosas maravillosas. Sanó a muchas personas enfermas y nos enseñó el camino al cielo. Nos enseñó que podemos tener paz y alegría, felicidad en esta vida. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz derramó su sangre por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Piensen en eso, Jesucristo se hizo pecado. Cuando Él vio el cáliz en Getsemaní, porque Él dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Ese cáliz, estaba todo el pecado del mundo, incluidos los tuyos y los míos. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En 1 Pedro 2 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Allí mismo en la epístola de Pedro dice que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre, la justicia por la injusticia. Pero la cruz no era el fin, lo enterraron 3 días después, Él se levantó de la muerte. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos con todo nuestro corazón que Él resucitó de la muerte, seremos salvos. Pero este no es el fin de la historia. El fin de la historia es cuando usted viene a Cristo y espera el regreso de Jesús. Mi madre acostumbraba a decirme todas las mañanas, quizás hoy sea el día en que Jesús regresara. Pensé en eso tantas veces que tal vez hoy sería el día. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dios le da la respuesta. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento de pecados. Él decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa lamentarse lo suficiente como para abandonar el pecado. Arrepentirse y conviértase para que sean perdonados sus pecados. La Biblia dice que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto significa cambiar, dar una vuelta, darse una nueva dirección en su vida. Pero además de arrepentirse, usted necesita también creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se